Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo me llamo Alejandro Sánchez y hoy les traigo una pequeña charlita sobre algunas técnicas que nos van a servir para mitigar los efectos de la escasez hídrica en la agricultura. Voy a comenzar a compartir pantalla para iniciar de una vez. Espero que ahí se vea. Bueno, sí, como mencionaba, son técnicas, ¿verdad? Para mitigar estos efectos de poca agua en los sistemas que podríamos enfrentar. Bueno, la motivación viene primero, ¿verdad? De esto que se menciona de que viene el fenómeno del Niño posiblemente para esta segunda mitad del 2023 y que en Costa Rica sus principales efectos son a partir de la escasez hídrica. Más allá de eso, hay que tener en cuenta que el recurso agua se hace cada vez más escaso. O bueno, esa es una forma de verlo. Ahorita adentro un poco más en eso, pero no tanto. Y básicamente tenemos que hacer cada vez mejores gestiones, ¿verdad? De este recurso. Ciertamente también estamos en una zona tropical donde vamos a tener que lidiar también con condiciones de exceso hídrico, exceso de lluvia, y requieren de otras técnicas muy diferentes. Sin embargo, ahorita que viene lo del niño, y pues teniendo en cuenta eso, ¿verdad? Que el recurso agua hay que gestionarlo un poquito mejor, es que pues que vengo con esta charla. Y bueno, esto es un poco los contenidos de la charla, lo que se va a tratar. Como ven, hay bastantes técnicas ahí, está el objetivo, ¿verdad? De cuáles son estas técnicas. Viene una serie de técnicas y al final unas consideraciones finales. Estamos hablando de 15 técnicas, si no me equivoco. Y algo importante es que no voy a entrar en cada una de ellas. Lo que ahorita, ¿verdad? Mi objetivo es mencionarlas, que ustedes sepan de qué tratan, para qué sirven, ¿verdad? Algunas van a ver que son para condiciones más de fincas, otras pueden ser adaptadas a huertos pequeños. Algunas son ideales para terrenos con cierta pendiente, otras son ideales para terrenos planos. Entonces, para que vayan teniendo en cuenta cuáles son esas técnicas y cuáles les podrían servir a ustedes en sus espacios. También hay cuestiones como de algunas llevan más trabajo que otras. Entonces, que se hagan una idea general de ello. Al puro final voy a poner mis datos. Entonces, si les interesa saber un poco más, si les interesa, bueno, mis servicios de asesorías o de diseño o alguna consejería al respecto, ¿verdad? Pueden contactarme y hablamos sobre algunas de esas técnicas, ¿verdad? Y sus diferentes situaciones personales. Entonces, empezamos con el objetivo. Bueno, el objetivo de estas técnicas va a ser, eh, primero que todo, bueno, esto que yo les decía, ¿verdad? Entender el agua como un recurso, lo entrecomillo como escaso, más bien a mi forma de ver las cosas. Es un recurso que está eh, muy mal gestionado, ¿verdad? El agua que está en el mundo existe. Lo que pasa es que se ha estado como repartiendo mal, por así decirlo, o ese recurso se está gestionando de una manera muy mala. Por ejemplo, aquí en Costa Rica, en Guanacaste, tenemos el recurso agua. Lo que sucede es que la mayoría de ese recurso se está yendo para regar campos de golf o para hoteles o para algunas otras actividades, dejando de lado las actividades agrícolas y de las personas en las casas. También el recurso agua se está contaminando, por ejemplo, está ahí, pero está contaminado. Sucede en regiones de Siquirres, por ejemplo, que las personas tienen acceso al recurso agua, pero está contaminado. Entonces, es como que si no estuviera. O también por cuestiones climáticas, ¿verdad? Lo que muchas veces estamos haciendo nosotros, aunque también hay dinámicas que son naturales, esa agua se está yendo de algunos lugares y se está enfocando, ¿verdad? En otros sitios, ¿verdad? Hay una mala distribución del recurso agua por diferentes situaciones, no es que esté escasa como tal. Sin embargo, a nivel micro, vamos a ver una escasez. Hay una escasez para nuestra ciudad, para nuestra región, para nuestra finca. Entonces vamos a enfocarnos como desde ahí. A partir de eso, bueno, hay como dos premisas, ¿verdad? Principales, que es la de maximizar las interacciones que tiene el agua dentro del sistema, es decir, que el agua que entra a ese sistema cruce todo antes de salir. Y la otra es la de maximizar la permanencia, o sea, que el agua que entra a ese sistema esté mucho tiempo ahí recorriéndolo, ¿verdad? Esas dos premisas se relacionan entre sí. Pongo el dibujo del cuerpo humano ahí a la par porque somos muy parecidos, el cuerpo humano y, por ejemplo, una finca. Si el agua entrara a través de nuestra boca y saliera casi que de una vez a través de la orina, esa agua no cumple sus funciones de ir hacia el cerebro, por ejemplo, que es un órgano que es en su mayoría agua,
O bueno, irse a través de la sangre, ¿verdad? Recorrer todo el organismo. Entonces lo que se trata es de que esa agua entre, se absorba y que recorra todo el organismo, cumpla sus funciones y ya después salga, ¿verdad? Entonces ya, vamos a ir de una vez a las técnicas. Como les decía, hoy voy a mencionarlas más que todo. Si hay preguntas, pueden al final quedar mi contacto. Y lo principal, si les interesa aplicar en en su espacio, igual pueden contactarme cualquiera de los medios que les pongo y ahí vamos a ver cada caso personal. El primero es el del cultivo en estratos. Eh, Cuando hablamos de cultivo en estratos, hablamos de diseñar los espacios de manera que tengan diferentes pisos, por así decirlo, ¿verdad? Aquí vemos en este ejemplo que me gusta mucho, hablamos, hay 7 estratos, a veces he visto 9 estratos, dependiendo, pero siempre es la misma idea. Vamos a ver árboles muy altos, medianos, vamos a ver arbustos, vamos a ver plantas que corren sobre el suelo, vamos a ver plantas que tienen su desarrollo más que todo a nivel de raíces, ¿verdad? A nivel de subterráneo, plantas que son trepadoras. Tenemos que, en esta técnica, tenemos que tratar de que en un mismo espacio haya una densidad suficiente y, y aquí también voy a aclarar algo que se me olvidó aclarar antes. No me voy a ir tanto en otros beneficios que estas técnicas le dan a los sistemas. Como en este caso, pues, si hablamos de bosques de alimentos, tenemos una densidad de producción muy grande en espacios pequeños. Tenemos beneficios en muchos sentidos. Sin embargo, no me voy a ir tanto en eso. Solamente me voy a quedar en lo que tiene que ver con el tema de la escasez hídrica. Esa densidad de cultivos o de plantas, ¿verdad? Que están ahí en ese espacio con diferentes pisos, nos van a crear microclimas, van a crear espacios donde hay bastante sombra, que van a ser un poco más frescos, que van a mantener la humedad. Vamos a ver que al tener esta cantidad grande de estratos, ¿verdad? De pisos, el sol no llega directamente al suelo, entonces esa humedad que esté ahí se va a mantener más tiempo, ¿verdad? Otra cuestión es que no requiere tanto mantenimiento una vez que está establecido, ¿verdad? Al puro inicio es un sistema bastante lento que vamos a tener que cuidar los árboles que están ahí y todo este tipo de situaciones. Pero ya una vez que está establecido, no requiere de mantenimiento. Y otra cosa importante cuando hablamos de esto, a veces pensamos, es que 7 estratos, ¿dónde voy a conseguir árboles grandes? ¿Dónde voy a conseguir árboles medianos? ¿Dónde voy a conseguir trepadoras? No se nos requieren de todos esos estratos, sin embargo, entre más estratos hayan, a veces es mejor, ¿verdad? También por otros beneficios, ¿verdad? Que, como digo, no voy a entrar aquí de que si tenemos árboles maderables, si tenemos em, plantas que cubren el suelo y que lo protegen, que nitrogenan el suelo, ese tipo de cosas, son otros temas. Pero esa cantidad de estratos, ¿verdad? Esa cantidad, ese colchón que nos constituyen esos estratos nos va a cubrir el suelo y nos va a mantener esa humedad ahí. Otra técnica es el de los cultivos de barrera. Igual, como les digo, tiene muchos beneficios que tienen que ver con la erosión del suelo y todo eso, no nos vamos a ir hacia ahí. En este caso, bueno, la foto que se observa a la izquierda arriba, vemos que es una ladera y que han puesto, parece que es el vetiver, y que tiene una función antierosión muy buena. Pero imaginemos agua que está cayendo, en una poquita lluvia que ha caído, y esa lluvia comienza a bajar por escorrentía a través de la pendiente y se pierde del sistema, ¿verdad? Pendiente abajo. Sin embargo, si tenemos estos cultivos de barrera, esos cultivos actúan como un freno, ¿verdad? Para que el agua vaya de manera más lenta y le dé chance de ser infiltrada. Entonces, esa agua ya no se pierde, no sale del sistema, sino que pues ingresa a la tierra, ¿verdad? Y ahí se va a ir almacenando o alimentando acuíferos, etcétera. Si tenemos cultivos aquí, bueno, en este caso no hay un arbolillo ahí en medio, pero si tuviéramos cultivos en medio de esos cultivos de barrera, esos cultivos se ven beneficiados porque entonces el agua al pasar más lentamente tiene más chance de ser absorbida por los cultivos que ahí tenemos, o árboles o lo que sea. Aunque hablo de cultivos de barreras, también hay otras barreras que cumplen esa misma función. Aquí abajo a la derecha está una barrera de piedra que cumple la misma función. Es un poco, tal vez más trabajosa, quizá. Hay otros tipos de barreras que podemos poner. Hay personas que ponen llantas, hay personas que ponen, hay incluso muros, hay construcciones que se construyen de esa manera. Taludes, ese tipo de cosas. Son opciones. A mí me gusta más el de cultivo de barrera porque cumple otras funciones ecosistémicas y de erosión de suelo y todo eso.
Otra técnica son barreras en drenajes. En este caso, pues igual son obstáculos que ponemos en medio de los drenajes para que el agua que está pasando a través de ellos pase de una manera más lenta y le permita al suelo absorber esa agua. Imaginemos que esto es un drenaje y que a sus costados tienen cultivos, que tiene árboles. Entonces, al ir más lento, al irse como empozando esa agua y bajando poquito a poco, le permite a los árboles absorber esa agua que está ahí. Imaginemos, igual, estemos en un contexto donde llueve muy poco y esas poquitas lluvias tenemos que aprovecharlas al máximo, ¿verdad? Entonces, esa es una manera. Y de igual manera, hay diferentes métodos. En este caso, bueno, parece que son unos rollos como de paja, parece, ¿verdad? O algo así que han puesto en este drenaje. Aquí abajo a la derecha también con piedras, ponen piedras sobre el drenaje, entonces las piedras actúan como ese freno. He visto, por ejemplo, en piñeras y en otros tipos de cultivos que ponen, en las piñeras he visto que ponen plantas de piña en los drenajes. Hay cultivos que resisten ciertas cantidades de agua. Igual si estamos hablando de un contexto de épocas secas, donde llueve muy poquito, pues no sería tanto problema. Pero ponen plantas en medio de los drenajes cada cierto tiempo, cada cierta distancia, perdón, y actúan como frenos para esta agua que está saliendo a través de los drenajes. Igual su función, como les digo, es hacer que el agua baje más lentamente, que salga lentamente del sistema y que tenga chance de ser absorbida por el suelo o por cultivos que estén alrededor. Esta técnica me encanta, la he utilizado varias veces. Es lo que llaman círculo de bananos o círculo de musáceas, para ser un poco más general. La técnica es sencilla, es bien linda. No voy a entrar tanto en cómo se construye, pero es básicamente un espacio como un hueco en el suelo como en forma de volcán, donde en sus orillas se colocan plantas de musáceas, pueden ser bananos, pueden ser plátanos, guineos, este tipo de plantas, principalmente. Y en el centro, en el huequito, es donde está un foso donde caen aguas y son absorbidas por el cultivo y por el suelo. Esta técnica yo la conocí cuando hice el curso de diseño de permacultura y se utilizaba más que todo, como sale aquí abajo a la derecha, como una técnica para sanear agua que se ha utilizado, por ejemplo, en una pila de una casa, agua que sale con restos del arroz y del lavado de las frutas y verduras, cosas así. Son aguas que no llevan contaminantes, mejor si utilizamos jabones biodegradables, ¿verdad? Y entonces estas aguas, aquí como se ve la pila y dirige el tubo hacia el círculo de musáceas, y ahí va a llevar un proceso donde esas aguas, pues, a través de los microorganismos y todo eso, pues, son más asimilables por el medio ambiente y de una vez tenemos el aprovechamiento por las plantas de musáceas que nos dan frutos, cosas así. También esta imagen agrego acá, tal vez no se lee muy bien lo que está ahí, pero aunque es un círculo de musáceas, se puede intercalar con otros cultivos. Entonces ahí vemos que habla del jengibre, del zacate limón, ¿cómo se dice en español? Del camote, ese tipo de cosas se pueden agregar ahí. Yo en un colegio en el que estuve trabajando hace poco, hicimos un círculo de musáceas, bueno, con plátanos y teníamos cúrcuma y jengibre y pegaba súper rico. Entonces es una técnica, ¿verdad? Igual para aprovechar aguas. Aquí también están no solo lo de las pocas aguas que llueven, sino en este caso también las aguas que salen de la casa. Las podemos aprovechar para que no se vayan a través del desagüe, del drenaje y se salgan del sistema rápidamente, sino que cumplan una función más, ¿verdad? En este caso a través del círculo de musáceas. Otra técnica que me gusta bastante, aunque es bastante complicadita y tiene ahí sus cuestiones, es el no sé si se pronunciará así, Hugelkultur, yo siempre lo he escuchado de esa manera, o colinocultura, o cultivo en colinas. Originalmente se refiere a esta estructura que vemos a la derecha. Es como una colinita, ¿verdad? Que tiene un relleno de troncos, de ramas, de hojas secas, de materia seca, básicamente. Y sobre esta colina se van a sembrar los cultivos. Yo lo he utilizado para frijol de palo o gandul y buenísimo, pega riquísimo, le encantan esta estructura, pero también he tenido otras plantas creciendo sobre ella con muy buenos resultados. También se pueden hacer los Hugelpots, que son em, el mismo objetivo, ¿verdad? De troncos en el centro, pero en este caso son macetas, donde se ponen tronquitos debajo en el centro, ¿verdad? Y de la tierra encima donde van las plantas creciendo. O como se ve aquí una cama en un cajón con troncos igual abajo. Y sobre ellos se pone la tierra y sobre ella los cultivos.
El objetivo aquí es que esa materia, los troncos y las ramas y las hojas secas y todo esto que se pone, se comportan como un almacén de agua, son como una esponja que va a tener agua en su interior. También lo utilicé en el cole donde yo estuve trabajando en una zona de Limón y tuvimos un periodo bastante seco el año pasado. Y me constó que se mantenía la humedad a pesar de que no lloviera por semanas. Entonces, y si tenemos encima del hugel ya desarrollado un manto vegetal, ¿verdad? Si tenemos cobertura de suelo, si tenemos arbolitos, ¿verdad? Como el gandul, que tienen una sombra bastante extensa, pues más aún la humedad se va a mantener ahí. Hay un microclima, de hecho, bastante interesante sobre el hugel, y esto nos va a permitir que el agua que caiga ahí se va a almacenar y se va a mantener bastante tiempo. Otra cuestión es que requiere poco mantenimiento. Una vez que está ya establecido. El puro inicio es bastante trabajoso, pero, pero es un sistema bastante lindo, bastante interesante. Otra técnica, las terrazas y microterrazas. En este caso, la de izquierda, una imagen grande de microterrazas, muy al estilo de lo que hacían los pueblos precolombinos. Utilizaban mucho este sistema, por ejemplo, los incas, son bastante conocidas las terrazas incas. En Sudamérica, también los mayas y aztecas las utilizaron. Y bueno, tenemos diversos ejemplos alrededor del mundo, de hecho. En Asia son muy conocidas las terrazas de arroz, por ejemplo. Su función es, eh, imaginemos, bueno, aquí hay una colina, ¿verdad? Una montaña donde si cae alguna lluvia aquí arriba, va a bajar muy rápidamente como un tobogán. Sin embargo, la terraza va a permitir que el agua vaya poco a poco, irrigando los cultivos que tenemos en ellas. Además, bueno, uno de los beneficios extras, ¿verdad? Porque es el hecho de que al ser tipo gradas, ¿verdad? Es más fácil el laboreo de estos cultivos que si fuera una sola, un tobogán, ¿verdad? Entonces, también muy interesante si hay, por ejemplo, un curso de agua que esté bajando por en el centro, entonces podemos utilizar esa agua para moverla a través de los sistemas o a través de los cultivos. Cuando hablamos de las microterrazas, hablamos como de esto que observamos a la derecha, que tenemos árboles, entonces hacemos terrazas individuales para cada uno de esos árboles, también si son sistemas de cultivos como pequeñas huertas, y son, pues entonces no hacemos toda esa grada extensa, ¿verdad? Como vemos aquí a la izquierda, que va transversal a la pendiente, sino que son donde, individualizados, por así decirlo. Esas terrazas, pues es básicamente eso, hacer graditos, de verdad, donde va a ir cada árbol, o donde va a estar cada huertita, cada arbusto, etcétera, y cumple la misma función como espacios donde amortigua la velocidad del flujo de agua que cae a través de la pendiente. Tenemos el cultivo en contorno. En realidad no tengo un orden, ¿verdad? De estas técnicas. Sin embargo, este debió haber ido como de primero en el sentido de que cuando hablamos de técnicas en laderas, casi todas, como las terrazas, por ejemplo, tienen que seguir este principio de seguir el contorno, ¿verdad? Esto hablamos de que se realice la técnica, ¿verdad? El cultivo transversal a la pendiente, no a favor. Si lo hacemos a favor de la pendiente, estamos creando toboganes donde el agua va a salir rapidísimo de esa pendiente, llevándose, pues siendo no aprovechada y además llevándose el suelo, erosionándolo. Aquí en Costa Rica vemos mucho esta imagen, ¿verdad? De los cafetales. Se utiliza mucho el cultivo en contorno. Aquí vemos que está transversal a la pendiente, entonces va a detener el flujo del agua. Cuando el agua viene bajando la ladera, va a toparse con los cultivos y le permite que esos cultivos aprovechen el agua, que se infiltre en el suelo, que salga más lentamente del sistema, pues. Aquí pongo esta imagencita. En realidad, esta imagen refiere un poco más a una técnica que viene más adelante, que es la de zanjas de infiltración. Sin embargo, me gusta mucho como se ve aquí el tema de los camellones, ¿verdad? O estas pequeñas montañitas que se aplican para, para detener aún más, ¿verdad? Ese flujo de agua. Y de hecho, aquí abajo vemos en este cultivo en contorno cómo, aunque no hay cultivos, ¿verdad? No hay algo sembrado, no se observa, pero vemos cómo llovió y se mantienen ahí como pequeñas líneas de agua almacenada en posada que puede ser aprovechada por las plantas o infiltrada en el suelo. Entonces ahí vemos, por así decirlo, trabajando este tema del cultivo en contorno
¿verdad? ¿Cómo está deteniendo esos flujos de agua? Esta no sé cómo se pronuncia realmente, siempre lo he escuchado como swale, la verdad, ahí me dirán si se pronuncia de otra manera. Y desconozco el término en español, siempre he visto esta palabra de swale. Me gusta mucho porque es como hacer un pequeño microhumedal, ¿verdad? Sobre el terreno. Puede ser en laderas, en pendientes, o lo he visto también mucho en planos, en llanos. Creo que la última técnica que viene es la de los jardines de lluvia, está muy vinculada. Y es hacer como un espacio, una zona baja, donde se va a infiltrar las aguas que caigan ahí, sea de lluvia que caen, ¿verdad? O sea en caso de pendientes, agua que viene bajando la ladera, entonces ahí se detiene y le da un chance de infiltrarse. En esta imagen que está aquí me gusta muchísimo. Vemos cómo viene, ¿verdad? El agua que corre sobre la superficie y queda ahí en ese espacio, en el suelo, donde se va a infiltrar y es aprovechada, en este caso, bueno, ponen un árbol y ponen algunas plantas. Vemos cómo esa agua también puede pasar por ejemplo, a acuíferos, ¿verdad? Almacenes subterráneos. Si hay árboles, se va a crear un microclima ahí bastante interesante. Esa agua va a mantenerse ahí un poco más de tiempo, va a darle más chance de infiltrarse. Y me gusta mucho este ejemplo. Aquí vemos cómo hay una colina, ¿verdad? Estas personas construyeron un pequeño suelo aquí, donde el agua va a infiltrar, y aquí hay algunos cultivos en este camellón que se le hizo aquí, ¿verdad? Si ven, es como esto mismo que está aquí en el dibujito arriba a la izquierda, es lo mismo que está acá, abajo en el centro. Vemos un árbol de naranjas, pareciera ser, y aquí están las personas dándole mantenimiento, supongo, al cultivo. Es una técnica bastante interesante. Igual la función del swale es pues detener el agua y permitirle que se infiltre y que no se escape del sistema. Las zanjas de infiltración, bueno, ya hablé un poco de ellas. Como les enseñaba en ese dibujo anteriormente, a ver si lo encuentro por acá, en eh, pues aquí vemos la zanja, ¿verdad? Está la pendiente y se hacen zanjas cada cierto tiempo con un pequeño camellón y su función es detener el agua, detenerla aquí se ve bien, ¿verdad? El agua bajando por la pendiente, se detiene y se mantiene aquí. Y esa agua va a ser infiltrada en el suelo, en estos espacios. Y bueno, se hace un pequeño camellón siempre por el abajo para darle más altura, ¿verdad? Para que pueda almacenar más agua. Y además en estos camellones se pueden cultivar. Si en estos camellones se hacen siguiendo la técnica Hugelkultur, por ejemplo, además vamos a tener dos técnicas combinadas. Además, recordemos que está el tema del cultivo en contorno, entonces hay varias técnicas que se pueden ir combinando para mejorar esa retención de agua dentro del sistema o que vaya saliendo más lentamente. También las zanjas de infiltración se pueden hacer de diversas maneras. Aquí a la derecha vemos una zanja en un jardín que se rellenó con piedra, entonces no queda ese hueco, ¿verdad? Ahí donde se pueden caer los niños ¿verdad? Causar problemas de mosquitos quizá o cosas así, si se mantiene mucho el agua, sino que ahí hay piedra y pues permite el tránsito más fluido sobre ella. E igualmente el agua va a pasar entre las piedras, se va a mantener ahí y se va a infiltrar en el terreno. O en este caso, esta otra zanja de infiltración que se utiliza como una medida para infiltrar aguas que salen de pilas, por ejemplo. Esta técnica se parecería en este caso mucho a las biojardineras, que no las incluyo dentro de este repertorio de técnicas, pero igual es un aprovechamiento de aguas grises o utilizadas de las casas. Pero un poquito diferentes, ¿verdad? En este caso de la zanja de infiltración lo que busca es que el agua pues sea asimilada por el terreno. En el caso de la biojardinera es otro, ¿verdad? Es cultivar en ese espacio eh, que se rellena con piedras y bueno, es una técnica bastante amplia. Luego están lo de las trampas de sedimentos, su función es otra. Yo la he utilizado mucho, ¿verdad? En este caso, cuando trabajé en Limón, la utilizaba bastante porque se hacen muchos drenajes y el agua escorrentía sale por esos drenajes y se llevan muchos sedimentos y erosionando el suelo. Entonces su función es otra, vamos por ese lado de tener esos sedimentos que no se vayan, que no se salgan y uno los puede recoger y ubicar de nuevo en el terreno. Sin embargo, también sirve, ¿verdad? Para detener un poco el flujo del agua
y para infiltrar el agua que se detenga dentro de esas zanjas, dentro de esas trampas de infiltración, que básicamente son huecos que se hacen sobre o dentro de de los drenajes y ahí pues se quedan los sedimentos y además va a quedar un poquito de agua. Si se cultivan plantas alrededor de esas trampas, van a aprovechar esto. De hecho, si ven, observan en esta fotografía, van a ver que se encuentra más vegetación alrededor de la trampa, porque ahí se va a mantener el agua más tiempo. Las coberturas, otra técnica que debería estar como en el inicio, porque es base, ¿verdad? Y debería estar como en conjunto con todas las otras técnicas. Las coberturas de cultivo, y no solo de cultivo, sino del suelo en general, es colocar sobre el suelo material que va a evitar que primero la radiación solar pegue directamente en el suelo, deshidratándola, ¿verdad? Y va a facilitarnos, va a darnos muchos beneficios porque se va a ir descomponiendo poco a poco esta cobertura y agregando nutrientes al suelo, manteniendo una microbiología sana, etcétera. En el caso de lo que tiene que ver con el tema del agua, pues básicamente es eso, evitar la deshidratación, ¿verdad? Por la evaporación y por el sol que pegue directamente sobre el suelo y va a mantener ahí la humedad, va a mantener una capa húmeda. La materia orgánica siempre va a actuar como como un almacenaje, como una esponja de humedad, entonces nos va a ayudar a que el suelo esté ahí humedito. Hay muchos tipos de cobertura, lo que llamamos coberturas secas o inertes y coberturas verdes o cultivos de cobertura. En el caso de las secas es como colocar eh, paja o colocar hojarasca o colocar, hacen estos chipeados que llaman de madera, ¿verdad? Que le pasan por una máquina y son como trocitos pequeñitos, pasto seco, etcétera, ¿verdad? Se puede colocar muchas cosas que estén secas sobre el suelo, sobre alrededor de los cultivos y cumplen esta función. O también los verdes, que son, en este caso se ve a la derecha, son cultivos específicos que tienen esa función, ¿verdad? De mantener como un colchón que cubre el suelo y que nos va a ayudar a mantener la humedad ahí. También cumplen otras funciones, a veces ecosistémicas, ¿verdad? En este caso son flores que posiblemente atraen polinizadores, etcétera. Y está la técnica chop and drop, que digamos que podría ser, lo pongo como aparte, ¿verdad? Pero es básicamente hacer podas de los árboles o de los cultivos en general y colocarlas en el suelo directamente. Entonces, esos nutrientes que están en la parte aérea se van al suelo, pero, ¿verdad? En este caso nos interesa el tema de mantener la humedad alrededor del árbol, alrededor de los cultivos. Barreras contra el viento. Esta técnica en sí no es destinada para mantener, ¿verdad? Para mitigar los efectos de poca agua, pero también es bastante interesante porque al pasar el viento sobre los cultivos, sobre el suelo, nos va a deshidratar. Principalmente estamos hablando, ¿verdad? De esos espacios donde hay mucho viento. Hablemos de Tilarán, por ejemplo. Bueno, hay lugares aquí en el país, en Guanacaste, por ejemplo, donde ocurre pues temporadas ventosas, ¿verdad? Que nos deshidrata el suelo, igual que nos deshidrata la piel, deshidrata el suelo. Entonces, las barreras contra el viento nos van a ayudar a evitar esa deshidratación sobre el suelo. Hay técnicas, toda una técnica, hay un método para hacer estas barreras, para evitar turbulencias y este tipo de cosas. Es bastante interesante, hay que explorarla ahí. Se lo sugiero bastante para estos lugares donde hace viento y verla, pensarla también en ese sentido, como una manera para evitar la deshidratación por el viento. Evita la erosión, evita muchas otras cosas. Los cultivos sombra, bueno, también hablemos digamos, el efecto de deshidratación que provoca el sol al pegar directamente sobre el suelo. Si estamos en sitios donde no hay plantas altas alrededor, vamos a ver cómo el suelo va a ir secándose rápidamente, ¿verdad? Por efectos del sol. Entonces podemos sembrar algunas plantas que hay que diseñar esto teniendo en cuenta los puntos cardinales, teniendo en cuenta las épocas del año. Tal vez aquí en Costa Rica, donde estamos, el sol está como más directamente sobre nosotros, ¿verdad? Pero en latitudes más altas o más bajas, el sol hay épocas donde está más bajo, ¿verdad? Y podemos jugar un poco más con las sombras. Igualmente, aquí es súper importante el tema de las sombras y podemos tener algunos cultivos que nos generen sombras a determinadas horas y proteger nuestro suelo de ese sol directo.
Aquí hay que tener mucho en cuenta a la hora de diseñar, ¿verdad? Esa cosa, los puntos cardinales, como les decía, y también de cuáles son los cultivos que van a estar debajo de los cultivos sombra, porque no todos resisten, ¿verdad? Muy bien la sombra. Podríamos aprovechar eso, ¿verdad? No sé, sembrar un tilo, por ejemplo, y para evitar tener que regarlo tanto, pues ubicarlo bajo un cultivo sombra. Los cultivos tolerantes, esto digamos que no debería ser como una técnica como tal, pero creo que es un punto a pensar, ¿verdad? El hecho de que hay cultivos que son como los nativos o los criollos, que tienen mucho tiempo de estar acá y que toleran muy bien las condiciones, han pasado ya por muchos ciclos de déficit hídrico, de lluvias intensas, de los animales que viven aquí, etcétera, de las condiciones de suelo. Son cultivos que por naturaleza son resistentes a todo lo que nosotros sufrimos, ¿verdad? Por así decirlo. Entonces, pongo estos ejemplos, ¿verdad? La lechuga es una planta que es muy utilizable, es muy rica, muy nutritiva y todo. Sin embargo, es bastante pendeja, podríamos decirlo así, a condiciones ambientales adversas. Otras plantas como el kale o el kale, la cual kale tiene muchos nombres, que es la del centro, es un poco más resistente que la lechuga, al menos em, pues desde mi experiencia. Y cumple más o menos las mismas funciones de una ensalada. Y es mucho más nutritiva que la lechuga. Entonces, una planta no es nativa, ¿verdad? No es criolla, no es una planta tradicional, pero es un poco más resistente. Entonces, podríamos pensar en no sembrar tanta lechuga y mudarnos al cale. Verá que es una planta más resistente, más, ¿verdad? Tiene un manejo diferente. O bien podríamos irnos al caso de la chaya, que es la planta de la derecha, que es otra planta de hoja súper nutritiva, un súper alimento, que es de esta zona, es mesoamericana. Tiene una resistencia increíble. A mí me encanta la chaya, la verdad. Incluso por el hecho de que si usted tiene una planta de chaya y las ramas se caen, de ahí van a salir plantas nuevas, usted no tiene ni que sembrarla. Entonces, su manejo es sumamente sencillo y es, como les digo, es súper nutritiva y va a resistir cualquier condición, se los aseguro. Entonces, ir pensando eso, en ir pasando quizá cultivos más resistentes, no es, ¿verdad? Criticar, por así decirlo, a la lechuga, sino que tal vez, ¿verdad? Dadas las condiciones, quizá podemos irnos pasando hacia esos cultivos. Y también aquí, no me voy a meter mucho en este tema, pero es muy interesante y desde mi formación bueno, yo tengo una formación en seguridad alimentaria y nutricional, un posgrado, y, y también pensar en el tema de lo alimentario, ¿verdad? Que quizá podemos cambiar incluso nuestras dietas pensando en esos contextos medioambientales que tenemos, ¿verdad? Y ir cambiando quizá estos cultivos que requieren, hay incluso a veces muchos agroquímicos, a cultivos, ¿verdad? Que no lo requieren tanto y que son más sencillos, y cambiar nuestra dieta en función de eso. Pero bueno, son otros temas. Aquí lo que me enfoco es en eso, ¿verdad? Cultivos que toleren esas condiciones de escasez hídrica y otras condiciones, ¿verdad? Meteorológicas un poco más adversas, como, ¿verdad? En este caso les sugiero la chaya o, bueno, el cale si nos hace falta esa ensaladita con verde. Creo que esta es la última técnica, lo de los jardines de lluvia. Esto ya va más para entornos urbanos, pero bien podríamos hacerlo en una finca y demás. Son espacios que aprovechan las escorrentidas, las aguas llovidas, en este caso, bastante curioso, ¿verdad? El aprovechamiento de las aguas que van ahí, de las calles en un barrio, ¿verdad? Y al lugar de mandarlas hacia la alcantarilla, pues las dirigen hacia estos jardines que son como pequeños humedales y ahí el agua va a ser absorbida por las plantas, va a ser infiltrada en el suelo y pues da una belleza escénica bastante interesante. Sí, les aconsejo muchísimo ir a revisar modelos o diseños de jardines de lluvia. Hay preciosos. La verdad puse esta imagen que me pareció muy bonita, pero ahí hay diseños de diseños con piedritas, a los que les gusta más el tema pues de los piedritas, de los jardines de estilo japonés o zen y ese tipo de cosas. Hay modelos interesantes con árboles, etcétera. Hay ciudades, Ciudad de México es una ciudad que ha estado trabajando este tema. Hay ejemplos muy interesantes para las ciudades, para los que nos gusta. A mí me gusta mucho el tema del urbano, el diseño de los espacios verdes urbanos. El tema de los jardines de lluvia creo que es un tema que hay que revisar. Igual su función, ¿verdad? Es esa, ¿verdad? Infiltrar aguas y reutilizar las aguas que de otra manera se irían por las alcantarillas o por los drenajes y saldrían de los sistemas.
También en el tema de las fincas, claro que podría utilizarse, quizás ya no es del tema de las aguas que corren a través de las calles y demás, sino que pues aprovechar, ¿verdad? Alguna agüilla que va saliendo ahí en un drenaje y hacer un pequeño jardín de lluvia. Esas serían las técnicas, súper rapidísimo, como les digo, si quieren ahondar más, ahí me contactan y podemos hablar de ello. Algunas consideraciones finales, el tema de combinar técnicas. Aquí yo hablo de las técnicas por individuales, pero se sugiere, yo sugiero mucho combinar técnicas. Por ejemplo, el tema de los Hugel con un suelo y un cultivo en contorno. Creo que hablé justamente de esa combinación hace poquito. Poner coberturas secas con riego por goteo, por ejemplo, que es una técnica de la cual no hablé, sin embargo, no era mi interés ahorita, ¿verdad? Ya son técnicas que van por otros modelos, ¿verdad? Otras formas de, pues, de pensar, ¿verdad? El tema del recurso agua. Entonces, si hacemos riego por goteo, por ejemplo, en este caso, pensar en cobertura seca para que ese goteo, que ya es una gestión de agua, se mantenga, ¿verdad? Ahí sobre el suelo, en el suelo, ¿verdad? Un poco más de tiempo. Los cultivos en estratos con zajas de infiltración o, bueno, la biojardinera, que es otra técnica que no incluí, pero es muy interesante. Y el agua que salga de la biojardinera sería un círculo de mosáceas, entonces va una técnica tras otra, ¿verdad? Aprovechando al máximo esa agua. Y así podemos pensar en diferentes combinaciones de técnicas según nuestro contexto, nuestro espacio, nuestras posibilidades. Justamente hablar de contextualizar estas técnicas, ¿verdad? A la hora de pensar en cuál vamos a utilizar, tenemos que pensar que ningún espacio es igual, que no es lo mismo una finca que un huerto, que no es lo mismo un entorno urbano que uno rural, que no es lo mismo si, por ejemplo, bueno, el tema de los presupuestos, para construir un swale muchas veces vamos a ocupar maquinaria. Si hacemos, bueno, hay swales que son gigantes, ¿verdad? Y requieren de maquinaria. O un hugel, ¿verdad? Puede ser que requiera de maquinaria si lo queremos hacer bastante grande. Puede ser que no tengamos esos presupuestos, entonces sea más fácil para nosotros hacer una zanja de infiltración con pala o palín. Y también el nivel de necesidad, porque no es lo mismo la escasez hídrica que podría haber digamos, en zonas secas ya por naturaleza, como el caso del Pacífico Norte de Costa Rica, con zonas que son más lluviosas, ¿verdad? Igual el fenómeno del niño, ¿verdad? En este caso no va a afectar igual el Pacífico Norte que el Pacífico Sur, por ejemplo, o que la vertiente del Caribe. Entonces, vamos a tener diferentes necesidades y también las técnicas van a ir diferentes, van a cumplir, ¿verdad? Esas diferentes necesidades. Entonces, ver cuál nos sirve más. Eso sería todo por el momento. Una charla súper rápida, más que todo era para identificar algunas técnicas interesantes y que ustedes vayan pensando y que vayan investigando sobre estas técnicas. Les dejo, ¿verdad? Ahí mis datos por si quieren consultarme sobre alguna de esas técnicas, eh, si la están haciendo bien o no sé, que tienen este tipo de espacio, cuál les serviría más. Igual, bueno, yo doy mis servicios de asesoría, de diseño, de talleres y de charlas, entonces si quisieran, por ejemplo, en su huerto, ver cuál cobertura les sirve más, por ejemplo, puedo pues ayudarle un poco con ese servicio. Ahí me contactan y hablamos al respecto. O si quieren que llevemos charlas y talleres, ¿verdad? Como, hablando sobre alguna técnica en específico, no sé, hablando sobre el Hugel Culture, por ejemplo, que tengo bastante experiencia en ese. em, Podemos llevar a escuelas, me gusta mucho trabajar con centros educativos, entonces, este tipo de cosas, ¿verdad? Estoy anuente, ahí quedan mis datos. Igual, aunque ahorita estamos hablando de técnicas para mitigar la escasez hídrica, también bueno, yo trabajo con el tema de la seguridad y soberanía alimentaria y nutricional, entonces por ahí podemos colaborarnos también para algunos otros tipos de proyectos. Dejo redes sociales donde tengo diferentes tipos de contenidos. Aquí a la derecha, algunos más lúdicos que otros. Algunas redes las utilizo más que otras. Ahí igual quedan por si quieren observar algunos materiales que tengo. Y como siempre, ¿verdad? Mi correo electrónico y mi teléfono donde pueden contactarme sin ningún problema. Eso sería todo por el momento. Muchas gracias y ahí estamos. Hasta luego.